Pasemos al otro lado. Vamos a desconectar y vamos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Lucas 8, 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, hablando de Jesús, y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Verso 25. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Amén. Amén. Tremenda historia. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Pasemos al otro lado. Como le estaba diciendo, es un título que se ha utilizado cientos, miles de veces. De hecho, no hace mucho, creo que en una de las actividades que hemos estado en este mes, se predicó acerca de eso. Pasemos al otro lado. Es un desafío. Pasemos al otro lado implica o significa un tiempo de transición. Tiempo de transición. Todos vamos a vivir un tiempo de transición. O sea, en algún momento de nuestra vida cristiana, el Señor nos va a desafiar a pasar al otro lado. Ahora, la palabra transición es una acción y efecto, dice el diccionario, de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio y un modo de ser o un modo de estar. Por lo general se entiende como un proceso, con una cierta extensión de tiempo. Es decir, lo que explica acá el que escribe, el que ha puesto esta definición o este concepto acerca de la palabra, esta de transición, es que cuando nos toca el momento, puede ser ya, puede ser en el momento, puede ser que tú pases y ya estás en el otro lado, puede ser que ya tú estás esperando eso y lo recibas, pero también dependerá del factor tiempo. O sea, puede ser que ese pasar a otro lado tenga un tiempo para que se cumpla, para que llegue aquello que Dios quiere que alcancemos. Amén. Pero también transición es un cambio de lo viejo a lo nuevo. La transición, más que un cambio, es salir de algo que tal vez era muy bueno a algo mejor. O sea, uno de los enemigos de la transición, de cuando Dios quiere que nosotros pasemos al otro lado, es nuestro estado de confort. Sea en el ministerio, sea en el área del matrimonio, en el área personal, económico, cualquiera que sea. Porque muchas veces tendemos, el ser humano, a conformarnos, tendemos a estacionarnos en el momento que sentimos confort, que sentimos como más tranquilidad, que sentimos que estamos en casa. Y hay veces que el Señor viene a nuestra vida y interrumpe esa comodidad, como que nos da tiempo para que descansemos, nos da tiempo para que, digamos, estemos donde estemos más cómodos. Pero si algo Dios tiene para nosotros, en el momento que Dios quiera, nos va a pedir que pasemos al otro lado. Transición, como le dije, es un paso al cambio de un estado a un modo de ser. Es pasar de un nivel a otro más alto. O sea, normalmente la transición la podemos percibir cuando tú estás en un lugar y vas a otro mejor. Estás en un nivel y vas a un nivel más alto. Porque si tú cambias y no hay transición, no hay la orden de Dios, realmente lo que hay es un cambio, pero no una transición. Una cosa es cambio y otra cosa es transición. Una cosa es que yo me mude
o que yo vaya a otro país, o que yo vaya a otra iglesia, sin la orden de Dios, aun cuando haya bendición, que cuando Dios da la orden. Porque si no lo hago con la orden de Dios, simplemente he hecho un cambio. Pero si lo hago con la orden de Dios, entonces hay transición. ¿Se acuerdan cuando Pedro y los discípulos estaban pescando? No pescaron nada en toda la noche y el Señor los interrumpe. Estaban en su lugar de confort, pero el Señor les dice: vamos a pescar. Oye, Pedro le dice: pero Señor, no hemos pescado en toda la noche nada. Pero ¿saben? Oye, Pedro era tremendo, porque él era impulsivo. Ayer me tocó hablar de Pedro. Era un hombre con un carácter con mucha carencia, pero también con muchas virtudes. Y le sirvió esa impulsividad, le sirvió muchas de las cosas que tenía como carencia. Y Dios las usó también para el beneficio. Porque Él dice: pero en tu palabra. ¿Se dan cuenta? Sí. En tu palabra. Él obedeció por la palabra de Jesús. Recuerda la impulsividad de Pedro cuando dice: ¿quién dice la gente que soy? Uno Jeremías, otros dicen que uno es un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y estaban todos los discípulos. Pero Pedro saltó: Dios, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo de la gloria. Le sirvió y el Señor le dijo: no te lo ha revelado hombre, te lo reveló mi Padre. Momento de transición. Mira que de tu lado, como que viene un momento de transición. Porque yo entiendo que cuando Dios trae una palabra es porque hay una necesidad, porque Él se adelanta, porque Él algo va a hacer y quiere que su pueblo lo sepa. No dice la palabra que Dios no, cuando va a hacer algo se lo manifiesta primeramente a los profetas. La casa es una casa profética. La iglesia, los pastores hablan de parte de Dios, los que están acá, con todos los errores que puedan tener. Pero es la forma que Dios ha establecido. Tiempo de transición. Dile que está a tu lado, es contigo. Aleluya. La transición trae cambios internos, pero también externos. La transición trae libertad, trae renuevo, trae cambio de pensamiento, modo de ver las cosas que te rodean, una mayor visión de la vida en tu matrimonio, en el ministerio, en la iglesia, en cualquier lugar donde estemos, que el área que estemos. Repito, transición no es cambio. ¿Tú sabes cuántas cosas yo he hecho como cambio que Dios no me ha mandado a hacer y lo que he hecho es perder tiempo? He cambiado, pero no he cambiado por dentro. Hay gente que no sé si a usted le ha pasado, gente que tiene un problema tal vez en el matrimonio, dice: yo creo que si nos mudamos, yo creo que si tenemos, ¿verdad?, un hijo, yo creo que si hacemos esto, si tú tienes un mejor trabajo, va a estar la cosa mejor. Eso hace un cambio, pero no hace una transición. Porque repito, la transición tiene que ver con lo de afuera y lo de adentro. Ahora mismo nos pasó con alguien que conocemos, el chico no hallaban cómo llevarlo, es un adolescente muy difícil, han tenido problemas por todos lados y se lo llevaron del país a otro país. Yo creo que duró como un mes y medio, 2 meses, tuvieron que traerlo. Porque el problema está en el corazón. El problema está aquí adentro. Y lo bueno de la transición, cuando es de Dios, cuando hay la orden de Dios, es que Él quiere cambiar no solamente lo de afuera, Él quiere cambiar lo de adentro. ¿Qué le parece? Vemos este episodio que trajo liberación. Algunos dicen que la tormenta, los teólogos me refiero, que las tormentas acá las produjo Dios porque el enemigo no tiene poder sobre las tormentas. Y yo pongo en duda eso. Porque Dios es el que permite. Él está en control, pero Él permite. Pues si no, ¿a quién va a reprender? Recuerden que iba al otro lado, ¿para qué? Iba a la región de Gadara. La región de Gadara se había perdido. Los judíos que estaban ahí en Gadara se habían perdido. Incluso
Judíos criando cochinos, criando cerdos, que eso no le era permitido a los judíos. Y allí en Gadara había un hombre, el demonio de Gadareno, que dice que había una legión, podían haber hasta 5.000 demonios, o 2.000, habían, las legiones romanas podían ser de 2.000 y podían ser de 5.000. O sea, imagínate que sean 2.000. Dominado porque no había forma que alguien pasara por ahí, incluso le ponían cadenas y las rompía. Pero el Señor tenía un plan. El Señor tenía una transición en los discípulos. Él quería enseñarles algo, pero Él iba más allá. Ahí se estaba liberando no un hombre, ahí se estaba liberando una región completa. ¿Recuerdan que el gadareno, después que fue libre, quería seguir al maestro? Quería ir con los discípulos, pero había un plan divino. Y el Señor le dijo, no, quédate, cuéntale las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Amén. Es decir, ve y predica lo que Dios ha hecho en tu vida. Claro, el enemigo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y Dios te aprovecha todo porque obviamente está en control. Y va a aprovechar para enseñarle a los discípulos. Y va a aprovechar para enseñarnos a nosotros hasta el día de hoy con esta historia. Pero también tenía un propósito divino, como les dije. Lo más importante de este proceso y de esta transición es que Jesús estaba en la barca. Asegúrate que cuando tomes decisiones relevantes en tu vida, Jesús esté en el asunto. Porque podemos tomar muchas decisiones, yo lo he hecho y me ha pasado y le he tenido que sufrir las consecuencias de que tomo decisiones que parecen ser buenas, pero Dios no me ha mandado a hacerlo. Entonces sacamos ahí número 1, Dios quiere llevarnos a otro nivel de conocimiento. Podemos poner muchas cosas, pero si algo Dios quiere llevarnos es a otro nivel de conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, no hablo de letra, hablo más aún de conocerle a Él. Si los discípulos hubieran tenido la revelación en ese momento de quién era Jesús en la barca, estuvieran tranquilos. Pero ellos, dice que se desesperaron. Vamos, es que los vientos y la tormenta era fuerte. Pero dice que Jesús estaba dentro. Entonces asegúrate que cuando tomes la decisión, decisiones, repito, que sean relevantes, el Señor esté allí, que esté presente, que hayas consultado a Dios. Porque una cosa es comunicarle a Dios y otra cosa es consultar a Dios. Y tenemos la bendita costumbre de informar a Dios lo que vamos a hacer. Hacemos un negocio y cuando oramos es cuando ya estamos con las tablas aquí en la cabeza. Oramos cuando ya hemos firmado. Igual pasa con el matrimonio, con la pareja, igualmente pasa cuando nos cambiamos incluso de país o nos cambiamos de ciudad, cuando nos cambiamos de iglesia. O sea, hay momentos en la vida que usted tiene que saber que si Dios no ha hablado, quédese quieto. Hace unos años, en todo este trayecto de proceso que Dios nos ha permitido estar, estuvimos a punto de irnos y pedimos consejo y oramos y tal, pero estábamos a punto de irnos a otro lugar. Pues a seguir la obra, pero a otro lugar. ¿Sabes cuál fue la respuesta que nos hizo estar hasta el día de hoy aquí? Que Dios no ha dicho nada. Dios sí nos dijo que nos iba a bendecir a ti, que iba a prosperar la iglesia, que iba a levantar su iglesia, que mucha gente iba a conocer el evangelio, que mucha gente iba a ser restaurada, que iba a ser como un hospital. Pero todavía no había dicho o no ha dicho, muévanse. Dile aquí a tu lado, no te muevas así. No estás seguro que el Señor le haya dicho. Que Él esté ahí en la barca. Y que Él le haya dicho, como le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado.
Si Él no te lo dice, por muchas ganas que tenga, no lo haga. No lo haga. No solamente es el consejo mío, sino es el consejo bíblico. Los discípulos, al igual que nosotros, muchas veces creemos conocer a Jesús. Ellos creían, ya tenían un tiempo con el Señor. Y nosotros muchas veces también creemos que ya por el tiempo que tenemos ya conocemos al Señor. Pero Dios quiere que le conozcamos cada día más, porque Él tiene muchas facetas que tú y yo todavía no le conocemos. De vista te había ya conocido. Perdón, ¿cómo es? De oídos te había oído. Una cosa es lo que tú oyes de Dios, otra cosa es la experiencia personal que nosotros tengamos con Dios. Cuando usted tiene una experiencia personal con el Señor, ya no eres la misma persona. Y a veces estamos en la iglesia porque nos gusta la palabra, porque nos gusta la alabanza, pero hasta que nosotros no tengamos un encuentro personal con Dios, no va a pasar ese tiempo de transición en tu vida. Ahora, para eso, usted y yo sabemos porque lo hemos predicado muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar su presencia. Buscarle a Él. Todo el que busca, halla. Pasar tiempo con Dios. Apartar un tiempo para estar a solas con Él, a solas con su palabra, escudriñando las Escrituras. Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Y sabes qué más dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. No puedes conocer al Señor si no estás leyendo y estudiando la palabra. Es imposible. Vas a conocer algo por lo que escuchas, por la información, por internet, por los vídeos. Pero el Señor quiere que le conozcamos a Él. De hecho, la palabra del Señor dice que hay un mandamiento y es que tengamos comunión con Jesús. Y fíjate, tiene que ver con la salvación. Yo creo que lo puse por aquí. Sí. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, fíjate tú, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Los discípulos le conocían, pero no conocían. Por eso ellos se asombraron. ¿Y este quién es que reprende a los vientos y le obedecen? A veces estamos en situaciones difíciles que dudamos que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Eso le pasó a los discípulos. Pero es necesario que nosotros le conozcamos, que cada día nos pueda sorprender, porque insondables son las cosas que Él hace, insondable es el carácter de Dios, insondables son las cosas que Él hace y que puede hacer en nuestras vidas. Y es necesario que cada día usted se proponga, porque si no hay disciplina, Dios no va a estudiar la Biblia por ti. Ni el vecino, ni tu esposa, ni tu esposo. Es algo personal que tú tienes que decidir. Yo, mira, este tiempo lo voy a pasar con mi Señor. Y agarras la Biblia, agarras otro libro, agarras una ayuda, empiezas a escudriñar, empiezas para acá, yo, ¿y qué pasó con esto y esto? Busco algo de información y empiezo a alimentar mi espíritu y a conocerle a Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas le mandan y le obedecen? Mira que de tu lado, Jesús quiere que le conozcas más. Pero es que yo le conozco. No, Él quiere que le conozcamos más. No dejes de congregarte. Haz todo lo posible para que en cualquier actividad que tenemos, que la iglesia constantemente, si no somos nosotros, nos sumamos a otro ministerio. Pero todas las veces que sea necesario, ven, acude, está ahí. Porque de esa forma vamos a ser llenos, vamos a conocerle, vamos a traer más revelación. Cada vez usted va a crecer más. Pero si usted se queda en su casa, porque tenía que hacer esto, y porque tenía que no, y que los niños, que lleve a los niños. Allá están los pastores, se llevaron hasta a Gloria, ¿verdad? Los míos, nosotros nos honraron una vez delante públicamente, porque nosotros los muchachos
ahora están muriendo sin vergüenza. Pero los llevamos para todas las actividades, para todas. Nosotros no nos perdíamos una actividad por los muchachos. Haga lo que sea necesario, pero no se quede en casa tantas veces. Ayer, una tremenda bendición, fue un sacrificio, ¿verdad? Los pastores tuvieron que dejar de trabajar, gloria a Dios, yo los felicito, la verdad. Porque los pastores de José Luis Manuel sé que dejaron de trabajar ese día, que lo adelantaron, algo así, para estar. Los pastores William y María tuvieron hasta las 4 de la mañana preparando, porque si no, no podían estar el día siguiente, pero fue de bendición o no. Sí, valió la pena o no. Sí, y luego yo me contenté muchísimo al verles el respaldo, el verles que están allí, el verles que ustedes también se están alimentando, que están conociendo otros pastores, que estamos ahí juntos, verles el apoyo. Sí, gracias. Pero estaba abierto para todos los líderes, para todos los que hacían algo en la iglesia, o sea, estaba abierto para muchas más personas. Pero no digo solamente eso, ahora se aproxima un congreso muy importante. Pero empezamos, oye, no puedo por esto, no puedo porque tampoco esto, no, porque tampoco puedo por esto. No, usted tiene que ser valiente, porque los valientes solo arrebatarán el reino de los cielos. Y el enemigo nos va a entretener con cualquier cosa. ¿Y por qué no vino, hermana? Es que tiene un dolor de espalda. ¿Y usted se imagina que yo por los dolores de espalda yo no viniera aquí? Yo tengo como 20 años con dolores de espalda. Y entonces el enemigo sabe, cada vez que venga el domingo, ¿qué le va a poner su cuerpo? El dolor de espalda. El dolorcito para que no venga. Porque sabe que por eso no viene. Oye, es que me llegó una visita. ¿Qué va a hacer el enemigo? Va a tocar el corazón de toda su familia y de los que usted no ha visto nunca para llegar ahí, venir el domingo a la hora del culto. Y así sucesivamente. Traiga su otra iglesia, me visita. Amén. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que tener disciplina. Y decir, mira, dale al César lo que es de César y a Dios lo que le dio. Y sabemos que dándole a Dios, eso es recíproco. Cuando usted se mete con Dios, es recíproco. No solamente usted no le está dando a Dios nada. Es porque Dios sabe que en esa relación, ¿cómo se va a parecer usted? La palabra cristiano es alguien que siga a Cristo, ¿no? Usted no ha visto que cuando una persona ya está mucho tiempo con otra persona, empieza a parecerse a esa otra persona. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando pasamos mucho tiempo no, porque no es mucho tiempo, cuando pasamos tiempo de calidad con el Señor, con la palabra, usted no va a ser, por ejemplo, engañado con tantos falsos profetas y falsos maestros que hay hoy en día. Usted va a poder defenderse. Usted no le va a meter un pescado malo ahí. Usted va a saber quitarle las espinas a los pescados. Tanta información que hay en internet que la gente se confunde hoy en día porque ven tanto internet, tantas prédicas. No vienen al culto y luego ven 3 y 4 prédicas para calmar su conciencia. ¿Aló? Y hacen arroz con mango. Porque esa prédica estaba buena, pero esa prédica era para ese momento tal vez. Porque no todas las prédicas que están en internet son para ti. Pastor, pero ¿cómo es eso? Si todos somos la iglesia de Cristo. No, eso está especificado y lo he dicho muchas veces. El Señor le trajo un mensaje diferente a cada iglesia de Asia Menor. A cada pastor le envió un mensaje diferente. Diferente reprensión, diferente bendición a cada uno. Y las 7 iglesias representan la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Así que tomemos decisiones. Oye, pastor, es que no tengo tiempo. Mira, si el Señor hubiese sabido que es por falta de tiempo, hubiese hecho 25 horas al día o 26. Él con 24 horas del día, mira lo que hizo. Los discípulos en 24 horas del día, mira lo que hicieron. ¿Y por qué tú y yo no podemos? Que tengo mucho trabajo, es que son muchas horas. No sé, pero usted en cualquier área que se mueva, la responsabilidad que tenga, saque tiempo para conocer a Jesús. No podemos conocerle quedándonos en casa. Nuestros hijos no van a poder conocerle como es debido si los dejamos en casa. Tenemos que hacer sacrificio. Número 2. Para pasar al otro lado se necesita usar la fe que el Señor nos ha dado. Fíjate algo aquí importante.
que el Señor le dijo, ¿dónde está vuestra fe? O sea, esa palabra hace entender que los discípulos tenían fe, solo que no la estaban usando. Porque el Señor no le dijo que no tenían fe. Él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Me explico lo que quiero decir? La palabra de Dios dice que Él nos dio una medida de fe a cada una. Bueno, dile que está a tu lado, úsala. Úsala conforme a la fe que Dios te ha dado. Dios sabe, porque Él sabe todo tu futuro, tu presente, tu pasado. Él sabe tus capacidades y a cada uno nos dio esa medida. Usa esa medida. Si la tuviera como el grano de mostaza, es que no tengo tanta fe. No, lo que pasa es que a veces no la usamos. A veces es que no la alimentamos por lo mismo que te estoy diciendo, el primer paso. Porque la fe viene por el oír. Estamos toda la semana oyendo de todo. De pronto un domingo no podemos venir, ¿ya son cuántos? 15 días. Y la fe viene por el oír. ¿Aló? Entonces, ¿cómo vamos a soportar las tormentas? Porque las tormentas vendrán. El Señor no las evitó. Él permitió que pasaran, como muchas veces Él permite que nosotros pasemos por tormentas. Pero es necesario, según este contexto, que podamos usar esa medida de fe que tenemos cada uno para pasar por ella, para despertar al Maestro, para que podamos hablarle, podamos decirle, Señor, mira esto, y empecemos allí. Yo creo que, mire, hay un dicho por ahí que dice que, ¿cómo es? La guerra evitada es la que se gana, ¿no? O la mejor guerra es la que se evita. Algo así, ¿no? Y muchas veces nos pasan cosas por terquedad, porque como decía yo ayer, no somos moldeables, nos cuesta. Nos cuesta un montón. Alguien me dijo por ahí, es que estoy orando, quiero por los frutos, y ayer hablé un poquito acerca de eso. Mira, no podemos tener frutos si no somos moldeables. Porque Dios no va a aparecer todas las noches y te va a decir, mira, haz esto, esto y esto y esto. Dios primeramente lo va a hacer en la comunión con la palabra de Dios. Y luego hay que ser moldeable. Porque cada vez que yo leo la palabra de Dios me enfrento conmigo mismo. Me enfrento con aquello de que yo soy humano y soy un pecador. Y que le estoy fallando al Señor. Y me desafía la palabra para hacer cosas que agradan a Dios. Me desafía la palabra para corregirme. Me desafía la palabra para disciplinarme. Él dice que endereza la senda de los justos. Pero ¿cómo puede enderezar la senda del justo si no somos moldeables? Si nadie te puede decir nada, porque a veces, mira, nosotros como pastores a veces estamos amarrados. Porque tú le dices a alguien algo y se enfadan. Se enfadan. Ayer mismo esto me pasó con una familia pastoral por algo que se dijo, que lo ofendió, pero dijo uno de los predicadores, y que yo como presidente tenía que corregir eso. No somos capaces, primero, de discernir que si se equivocó, pero tampoco somos capaces de que si ciertamente es algo que yo tengo que corregir, pues dejémonos corregir. No puede haber corrección si no hay disciplina. No puede haber corrección si no hay papá y mamá, ¿sí o no? ¿Tú te imaginas que nuestros adolescentes se críen sin papá y mamá? ¿Cómo ha pasado? Sin corrección, que las leyes se quiten, que no hay limitaciones. Alguien dijo por ahí, yo no puedo ser amigo de mi hijo. Porque ¿cómo yo le digo a mi hijo cuando él ya me ha pedido tal vez 20, 10 euros, 5 euros, ya no, para que no se moleste, dáselo? Yo tengo que además de ser amigo, yo tengo que ser ese papel de padre cuando muchas veces ellos están haciendo algo malo, algo que no está bien, y ahí yo no puedo ser amiguín. Yo tengo que ser padre y tengo que ser madre, tengo que corregirlo. Yo a veces le digo a los gemelos, oye papá, pero que no sé qué, no, es que yo tengo que ser papá, yo te quiero, te amo y tú sabes que te lo he mostrado un montón de veces, pero tengo que corregirte porque esto no está bien. Y si no hay alguien que les corrija, somos como caballos de bocado. Y eso pasa en la iglesia también.
De hecho, fíjate tú que la Biblia dice, exhortaos los unos a los otros. Pero tenemos eso, ay, pero ¿por qué lo dijiste? Ay, que lo dijiste delante de todo el mundo. Ay, que no sé cuánto. Y nos amarramos al error tal vez, porque lo pudo haber dicho de otra forma, pero no cogemos el concepto. Y como dice aquella palabra, que cuando corriges al necio lo haces tu enemigo. Pero menos mal que aquel sabe, gloria sea el nombre del Señor. Porque dice la Biblia que cuando tú corriges al sabio lo haces más sabio. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque Dios está haciendo cada uno. Mira que está a tu lado, pasemos al otro lado. Pero usa tu fe. Usa esa medida de fe. Ay, que yo no tengo fe, como si yo tuviera la fe de fulano. No, no importa. Usted utilice la que tiene. Para aguantar el chaparrón. Para no dejar de congregarse, no dejar de leer la palabra, no dejar de consagrarse. Para que cuando pase la tormenta, usted pueda tener la capacidad ahí de usted poder aprender de esa tormenta. Que usted tenga la capacidad y la autoridad de reprender los vientos, de reprender las tempestades que levanta el enemigo en nuestras vidas. Y no solamente llamar a los pastores para que reprenda, venga, porque tengo un diablo que se me... No, usted mismo se levante en el nombre de Jesús. Esta tormenta la ha traído el enemigo. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad para hacerlo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y número 3, y termino con esto. Para pasar al otro lado se necesita la orden de Dios. Algo de adelanté en esto. No pases al otro lado si no tienes la orden de Dios. Si estás a punto de tomar una decisión, sea de tu matrimonio, sea de tu trabajo, sea de cualquiera que sea, si no tienes la orden de Dios, mejor quédate tranquilo o tranquilo. Tengamos cuidado con eso. No te muevas, miren, no te muevas si no tienes la orden de Dios. No te muevas por tus emociones. Oiga, todos somos emocionales, es parte de la naturaleza del ser humano. Pero cuántas veces las emociones nos juegan, nos hacen una mala jugada. ¿Cuánta gente se ha movido de trabajo, de iglesia, de incluso de país, de ciudad, por emociones? Por emociones. O, oiga, que esto es importante, porque yo he sido tentado muchas veces en eso, por necesidad. Miren que está a tu lado, no te muevas por necesidad. Porque el enemigo puede usar y Dios permite esas cosas para ver cuánto es tu fe. Lo hemos vivido en carne propia, que cuando viene el tiempo de la necesidad todo el mundo quiere irse. ¿Aló? ¿Usted no ha visto eso? Es que somos así como seres humanos. A mí me ha pasado, pero es que lo he visto en muchas personas. Dios permite esa tormenta para ver si estás capacitado para pasar al otro lado. Pero si Dios no te lo ha dicho, una vez más te digo, quédate tranquila, quédate tranquilo. Ora al Señor, espera la orden de Dios. ¿Sabes que hay un ejemplo que yo siempre uso? En una necesidad extrema, Ruth y Noemí. Hubo hambre en Belén, dice la Biblia. Hubo hambre en Belén. La casa del pan. Eso es lo que significa Belén. Pero Dios permite las cosas porque todos los que estamos aquí tenemos que ser probados. Amén. Y dice que somos probados como el oro fino. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que aquel que permanece en la fe alcanza la salvación.
El apóstol Pedro habla acerca de eso. Por eso el apóstol dice, he peleado la carrera, he peleado la buena batalla. Dice, he guardado la fe. Mira que está a tu lado, guarda tu fe. Úsala todas las veces que quieras. Ruth y Noemí, juntamente con sus esposos, por la necesidad, se movieron sin la orden de Dios. 10 años estuvieron en un país que no era de ellas. Y de allá para acá vinieron sin marido. ¿Qué le parece? Una tremenda lección nos da el Señor allí. Obviamente que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Pero sus dos esposos, el esposo de cada una, murieron en esa decisión de moverse sin la orden de Dios. O sea, no era un proceso de transición, era una mala decisión. Y cuando hay transición, recuerda que puede estar mal o puede estar bien, pero esa transición te va a llevar a un nivel mejor. Aún si estás bien o si estás mal, siempre te va a llevar. Va a usar el tiempo, o sea, el tiempo es relevante en este caso, pero te va a llevar a bien. Hay gente que se ha ido de la iglesia y nos ha confesado que Dios le ha dicho que tiene que ir, qué sé yo, a Madrid, por ejemplo, que tenemos un par de casos. Y eso hace años. Y hoy están igualitos o peor. Y yo puedo decir, Dios permite las cosas. Porque somos tan insistentes como el pueblo de Israel que le pedía carne, porque estaban cansados del pan y todos los días tenían a Moisés cansado y el Señor, no, le voy a dar carne, y le dio carne. ¿Quién le dio la carne? Dios. ¿Pero era la voluntad de Dios? No. Dice que esa carne les produjo una mortandad. Dice que le salió hasta por las narices. ¿Qué le parece? Y a veces nosotros estamos, es que quiero irme para fulano, y quiero irme para dónde, y quiero irme para allá. Y así hemos tenido casos, pero no uno, ni dos, ni tres, muchos casos en la iglesia. Porque empieza la parte emocional, porque empieza la necesidad, porque empieza, qué sé yo, los sueños que no están. Ayer yo decía, Dios no patrocina los sueños de nadie, Dios patrocina sus sueños en nosotros. Y tenemos que descubrir los sueños que Dios tiene para nosotros, porque si no vamos a estar como el pueblo de Israel dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y es verdad, los jóvenes dicen, pero es que cada quien tiene que hacer su vida. Pero hemos dicho que el sabio aprende de los errores de los demás. Es de sabio aprender de los errores de los demás. Y a mí me dicen, no pases por ahí. Mira, yo no solamente pasé por ahí y me tropecé, sino que también he visto mucha gente pasar por ahí y tropezarse, no pases por ahí. Pero mucha gente dice, no, pero es que yo tengo que buscar mi vida, es que yo tengo que aprender de la vida. Pero muchacho, no seas cabezón si te estoy diciendo que no pase, que ya gente que ha pasado por ahí, sé sabio y no pase. ¿Me explico lo que quiero decir? Y eso pasa con el trabajo, eso pasa con muchas cosas. Cuando viene el tiempo de la necesidad, es cuando más somos tentados a movernos. Y yo estoy de acuerdo con la transición, que es el mensaje de hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con pasemos al otro lado. Lo que no estoy de acuerdo es que nos movamos sin la orden de Dios, porque eso va a traer ruina para tu vida. Y después vengan las tablas en la cabeza. Porque ya nosotros no somos cualquier cosa, Él es nuestro Señor. Ya no nos mandamos nosotros, Él manda en nosotros. Pero también respeta nuestro libre albedrío. Y Él, si tú insistes en que me voy porque me voy, y me voy porque me voy, y así, bueno, ahora mismo me viene a la mente una persona que, vamos, esa persona era que me voy porque me voy. Oye, mira, pero hemos sentido que no. Es que si viene la orden, vete, te respaldamos, te ayudamos, pero que no vemos, porque el lugar donde vas es que no vas a crecer, porque es que ya se iba a un lugar de los testigos de Jehová, la familia de testigos. Era terrible la cosa. Bueno, mira,
El final, claro que me dijo esa persona cuando se despidió. Y le digo, espero que estos años que hayas estado aquí, pues haya sido de bendición. Me dijo, he perdido mi tiempo. Así me dijo. Después de 7 años de ayudarle, de hacer todo. Pero lamentablemente me duele eso, porque hoy está en peor condición que cuando se fue. Y eso fue, te estoy hablando, hace como 10 años por lo menos. Imagínate. Entonces, cuando hay una orden, cuando es de Dios, usted tarde o temprano va a ver la respuesta. Usted va a pasar de eso malo a algo bueno. Y si era bueno, va a pasar para algo mejor. Amén. Así que dile que está a tu lado, no tomes decisiones a la ligera. No tomes decisiones. En el matrimonio pasa eso mucho. En los solteros, en los jóvenes pasa eso mucho. La decisión de pasar la vida con una persona no es nada fácil. Y ahí están los consejos de Dios. Y Dios guarda esa persona idónea para cada uno. Y lo decía a los gemelos en estos días. Cuando hubo esa cantidad de solteras allá para orar, yo le decía, mira, allá, órale al Señor. Y las impías también bonitas, y los impíos también. Aquí no hay muchos solteros, pero lo digo por eso. A las chicas que no conocen a Cristo, y hay muchas buenas, bien bellas y bien preciosas, y hombres bien guapos. Pero mira, juntarse con un impío, es que ese era el mandamiento de toda la vida. Ayer incluso lo predicaba uno de los predicadores acerca de esto. Cómo Dios trajo juicio, porque el pueblo de Israel se enredó con las mujeres paganas, con las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y llegaron a un momento que era tan terrible la prueba que tuvieron que despachar las mujeres y los hijos. Fíjate tú, lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo que parece que tan light. Porque Dios permitía que el impío se convirtiera al judaísmo. Eso es lo que le llamaban, le llaman todavía el proselitismo. Eso era legal. Incluso hasta lo llegaban a circuncidar, lo llegaban a preparar y eran judíos. Aunque eran de Grecia, eran de cualquier sitio, si se querían convertir. Pero que, o sea, lo que llamaban los matrimonios mixtos, era ilegal. Y hasta el día de hoy sigue siendo ilegal. Pero no porque Dios es dictador, sino porque Él sabe que unirse con una persona es cosa difícil. Y si usted te une a un yugo desigual a los solteros que están aquí, le estamos evitando un problema grave. Un problema grande. Me acuerdo de varios casos, pero me acuerdo siempre del caso de Gigi Ávila. Que es, una de las razones por la cual se metió 40 días de ayuno fue esa, lo confesó en una oportunidad. Porque su hija se enamoró de un impío. Yo lo traigo, yo lo convierto. Es que está guapo, papá, mira qué lindo es, mira qué educado, mira, incluso está estudiando ingeniería. Ese nos va a ayudar y me va a bendecir, pues me va a apoyar. Y claro, como pastor y conocedor de la palabra, pues le aconsejaba lo que aconseja Dios. Y yo no digo que todos los casos sean así, pero este caso en especial, dice que un poco más adelante se casaron, a espaldas incluso, sin la autorización de los padres. Y más tarde dice que este hombre le descargó una escopeta o no me acuerdo si fue este caso o fue el otro, confundo hay dos casos, pero mató pues a su hija. Mira hermano, nosotros que somos cristianos, que hay matrimonios cristianos, ¿es fácil? No es fácil. No es fácil. Ahora imagínense, hermano. Por eso dice el Señor que tiene, uno va a jalar para acá y el otro va a jalar para acá. Y usted le va a decir todos los domingos, vamos para la iglesia. Y usted le va a decir el que no es creyente, no, vámonos para la playa. ¿Sí o no? Quédate en la casa. ¿Se dan cuenta? Y yo sé que hay casos que bueno, por la misericordia y la gran misericordia de Dios sucede. Porque Dios está sujeto a su palabra, pero Él hace como quiera. Porque Dios, pero este es, digamos, el consejo que Dios nos da. No tomes decisiones
sin consultar a Dios. No le informes a Dios lo que quieres hacer. Señor, mira que tengo esta empresa, pero ya la firmaste, sí. Mira, Señor, que sabes que, oye, él es muy bueno y capaz se convierte. Pero ya firmaste, sí, ya firmé la acta del matrimonio. Eso es informar. Ay, que me voy del país o me voy del lugar, Yo, gloria a Dios, ayer mismo nos contaba la hermana Arisay, que ella es nueva creyente, y yo le aplaudo a ella, ¿verdad? Porque ella tiene una visión, tiene un sueño, pero lo primero que me dijo era que se iban a meter con el Señor, iban a orar a Dios, iban a buscar el rostro del Señor, iban a buscar respuesta de Dios para ver si eso era de Él. Y si era de Él, ellos tomaban decisiones. Y yo, gloria a Dios, así es que se piensa, así es que se actúa. Así es. Te puede tener muchos sueños. La Biblia dice que los hombres tienen muchos planes, pero el consejo, el propósito de Dios permanecerá. Amén. Muchos son los planes del hombre, dice el libro de Proverbios. Pero mejor que nos metamos en la agenda de Dios y no Dios en la agenda nuestra, porque si no vamos a estar mal. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.